Entonces, como concepto fundamental, vamos a decir que los complejos se forman cuando reacciona un metal más un ion o un ligando, que puede ser un ligando. Este ligando puede ser un ion, puede ser un compuesto neutro, ¿ya? Pero lo importante es que existe cierta dependencia entre una especie y otra. El metal, propiamente tal, el metal aporta los orbitales, ¿ya? Los cuales pueden ser principalmente del tipo P, también pueden ser de orbital D o F, ¿ya? Son orbitales que tienen en general los metales de transiciones, los metales, algunos metaloides y semimetales. Bien, y el ligando, a su vez, va a aportar en esta unión los electrones. Los electrones. Casi siempre estos electrones tienen su origen en elementos que tienen una alta electronegatividad o están en el lado derecho superior de la tabla periódica. Y estos electrones vienen principalmente de estos elementos que forman parte de grupos funcionales. ¿Ya? Entonces, esos electrones que son incorporados en los orbitales de los elementos, de los metales, van a ser electrones que vamos a llamar dativos, o sea, que pasan a los orbitales de los elementos. Bien, estos electrones se incorporan o están presentes generalmente en algunos elementos, como por ejemplo el oxígeno, el azufre, el nitrógeno, y algunos elementos halógenos, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a colocar acá halógenos, por ejemplo, el fluoruro, el cloruro, el bromuro y el yoduro. Todos estos elementos tienen la propiedad de entregar electrones y hacerlos llegar a estos orbitales para formar enlaces cuya nombre en general, estos enlaces, es un enlace covalente dativo. ¿Ya? Enlace covalente porque está lejos de ser un enlace iónico y dativo porque se genera desde los grupos funcionales con estos elementos hasta los orbitales de los metales. Entonces, tenemos un metal que aporta sus orbitales, tenemos ligandos que aportan a través de sus elementos de mayor electronegatividad los electrones y los principales elementos son el oxígeno, el azufre, el nitrógeno y los haluros. Bien, algunos grupos funcionales que proveen oxígeno son los grupos, por ejemplo, OH, los grupos carboxílicos, ya son grupos funcionales por excelencia que tienen grupos oxígeno o elementos oxígenos que eso dan o ceden los electrones hacia el metal. También el azufre podría ser el grupo SH, ya un grupo sulfidrilo, que está bastante presente sobre todo en macromoléculas de tipo biológicas. Nitrógeno vamos a tener distintos tipos de aminas, ya NHRs, voy a colocar acá aminas en general, primarias, secundarias, terciarias, ya aminas aromáticos, todo siempre el nitrógeno tiene dos electrones reservados ahí para poder entregarlos. Y los halógenos, obviamente vamos a hablar del fluoruro, el cloruro, el yoduro y el bromuro. ¿Ya? Entonces, tenemos descrito ya en qué consiste un compuesto complejo y vamos a decir también que en general los elementos, los metales, estos metales van a tener un carácter ácido, ¿ya? Un carácter ácido. Y que los ligandos van a tener, desde el punto de vista ácido-base, un carácter de tipo básico. Todos estos compuestos tienen carácter básico. Entonces uno también podría definir esta reacción de enlaces covalentes dativos o formación de complejos como una reacción ácido-base, donde el metal tiene propiedades ácidas y el ligando tiene algunas propiedades de tipo básicos. Y ahí vamos a ver cómo actúa este. Entonces, si consideramos que este metal tiene propiedades de tipo ácido, vamos a colocar acá ácido, eh, analicemos cómo puede reaccionar este metal de tipo ácido. Ya voy a borrar acá, voy a hacer
un metal ácido. Y para contextualizar voy a colocar ya, por ejemplo, cómo puede reaccionar el cobre 2 más, el hierro 3 más, que es mucho más ácido, ¿no es cierto? El aluminio 3 más, que aporta estos electrones P, ¿no es cierto? El cobre y el hierro que aportan electrones D, puede ser también el plomo, 2 más, ¿no es cierto? Etcétera. La pregunta es cómo puede actuar un metal en una disolución acuosa. Y lo primero que tenemos que decir es que de acuerdo a su reactividad como ácido podría generar una hidrólisis, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a decir es podría generar una hidrólisis, ¿ya? Y ahí vamos a ver también el ligando, ¿no es cierto? Un ligando, cualquier tipo de ligando. Y este ligando lo vamos a representar como un L-, o sea, va a ser un ligando aniónico, L por colocar algún nombre. Bien, ¿cómo podría reaccionar en una disolución acuosa si es que es un ácido? Inmediatamente podríamos decir que produce una hidrólisis, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir la reacción de hidrólisis. Entonces aquí voy a representar el metal ya con una M para que se vea de un carácter más general. ¿Ya? Ese va a ser M. Ok, entonces vamos a decir que el M, que es el metal en disolución acuosa, que va a tener una carga determinada, que no quiero especificar ahora, ya puede reaccionar con el agua para formar un tipo de hidróxido. Cualquier tipo de hidróxido. Por ejemplo, voy a hacerlo reaccionar con N moléculas de agua y va a formar el MOH, N más agüita, más protones. ¿Ya? Eso sería una reacción de hidrólisis. ¿Y cuál sería entonces la constante que describe este equilibrio? Bueno, la constante sería, tenemos al lado izquierdo el agua y al lado derecho un hidróxido, ¿no es cierto?, que es de carácter insoluble. Entonces, esto sería la constante resultante de esta reacción, sería el KW dividido por el K sub KPS, ¿no es cierto? El KPS de ese hidróxido metálico. Bien, ¿cómo sería la reacción de hidrólisis ahora del ligando? ¿Ya? La reacción de hidrólisis del ligando sería L- más agüita, y el ligando, por ser una base de tipo en general fuerte, va a captar el protón del agua. Entonces formaría un ácido poco disociado, ¿no es cierto? Un ácido, si el ligando es una base fuerte, el ácido conjugado sería un ácido conjugado débil, ¿verdad? Más iones OH. Bien, entonces tendríamos que el ligando tendría una hidrólisis de tipo básica, que aumenta el pH. ¿Cuál sería su constante? Su constante resultante de la hidrólisis sería 2 puntos el KW dividido por el K sub A del ácido, ¿verdad? Ok, entonces voy a colocar un poquito más acá el ligando para que me quede más bonito. Bien, y ahí caben los dos. Bien, otra reacción que podrían tener también son precipitaciones, ¿verdad? Las precipitaciones de un metal en disolución acuosa son bastante características. Entonces voy a anotar acá como segundo tipo de reacción las precipitaciones. ¿Ya? Y las precipitaciones las voy a representar como un metal, M, más un compuesto N, cualquier anión de tipo básico, va a generar un compuesto Mb, ¿ya? Sólido. Y su constante va a estar determinada por el KPS, ¿ya? Por el KPS, o en este caso el 1 partido por el KPS, ¿verdad? O sea, un producto de solubilidad va a ser el que va a determinar esta reacción. Si uno lo quiere expresar ahí tal cual está en esa reacción, sería el KPS a la menos 1, ¿verdad? O sea, 1 partido por el KPS. Si la coloco en disolución, sería el KPS. Ahora, también el ligando puede reaccionar con otro compuesto, ya con un compuesto ácido, con un compuesto ácido-base, o también puede reaccionar con un metal, ya, un metal. El ligando puede reaccionar con otro metal, voy a colocar un metal 2, ya, y va a generar
un compuesto poco disociado, sólido, ¿ya? Y esto estaría también dado por 1 partido por el Kps. O sea, tanto el ligando como el metal en una disolución acuosa también están sujetos a reaccionar y formar precipitados. Bien. Y también pueden formar en una reacción 3, ups, un momentito por favor. Ahí está, se me perdió la pizarra. Ok, entonces en una reacción 3 también podría existir una reacción con otro ligando. Entonces voy a colocar acá, número 3, reacción con otro ligando del metal. Entonces voy a colocar acá un metal, ¿ya? Voy a llamarlo metal, un metal 1, así, un metal 1, que puede reaccionar con un ligando 1 y va a dar un complejo, ¿ya? De este tipo, 1 y 1, ¿ya? Pero también podría ser que entrara en interacción un otro ligando. Entonces aquí tendríamos que el metal 1, que está unido al ligando 1, puede reaccionar con un ligando 2. Voy a colocarlo así, con un ligando 2 y simplemente cambiar, ¿ya? Que el metal 1 queda unido ahora con el ligando 2 y libera a este ligando 1. Ya lo libera en disolución acuosa. O sea, se cambia o se intercambia. ¿Ya? Y lo mismo puede pasar con el ligando, ¿no es cierto? Que puede estar asociado con un metal y pasar a formar otro complejo, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá M está asociado con M1, el ligando, más un metal 2, va a reaccionar el metal 2 y va a quedar asociado al ligando que antes estaba asociado con el metal 1 y como consecuencia va a liberar al metal 1 a la disolución acuosa. Todas esas reacciones posibles pueden suceder. Perdón. Bien, entonces ahora como para ver qué reacciones son las que pueden suceder o cuáles son las constantes que pueden aparecer acá, vamos a escribir acá las constantes de equilibrio de los iones complejos. De los iones complejos. Entonces, vamos a definir que una constante de equilibrio de un ion complejo en general se va a describir a través de una constante de formación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un metal más un ligando, ¿ya? Esto va a estar dado por N, ¿no es cierto? N ligandos. Esto va a estar, va a formar ese tipo de complejos, ¿ya? Y esta constante se denomina constante de formación, ¿ya? O también se puede denominar constante de estabilidad. Constante de estabilidad. En algunos textos ustedes también la van a encontrar como beta, ¿ya? O logaritmo de beta. Y a su vez, también se puede expresar estas constantes como el menos logaritmo de la constante, el pk sub f. Bien, está de más decir que la reacción contraria, cuando el ligando o este complejo se disocia en el metal más N ligandos negativos o ligandos libres, esta constante se denomina la constante de disociación. La constante de disociación o también la constante de inestabilidad. ¿Ya? Y está de más decirlo, también se puede denominar 1 partido por beta, o sea, el recíproco. Esto quiere decir que la constante de disociación también sería 1 partido por Kf o 1 partido por K de estabilidad. ¿Ya? En todas esas formas, ustedes las van a poder encontrar en distintos textos. Por lo tanto, si uno tiene un metal 1 o un metal 2, ya uno podría empezar a definir las constantes de asociación y las constantes de disociación. Y vamos a hacer un ejemplo ahora para que a ustedes les quede súper claro.
¿Cuáles son las situaciones que nosotros vamos a tratar en este curso? ¿Ya? Que son obviamente las más representativas y no vamos a poder tener el tiempo para tratar todas. Vamos a pasar solamente una o dos que son las más representativas. ¿Cuál es la primera situación? Uno, cuando existe un metal más un ligando. Nada más que eso. ¿Ya? Y también vamos a tener la situación, que nos vamos a ir directo a eso, cuando existe un metal, ¿ya? Más dos ligandos distintos. ¿Ya? L1 y L2. Vamos a tener dos ligandos. Dos ligandos. Y también vamos a tener una tercera situación cuando existe un metal más dos ligandos más reacciones de tipo ácido-base. Como ya vimos ácido-base, vamos a aprovechar de incorporar al equilibrio de complejos las reacciones también ácido-base. Eso quiere decir, vamos a tener metal ligandos en función, vamos a colocar acá, en función del valor pH o en función del equilibrio ácido-base. ¿Ya? En función del equilibrio ácido-base. Bien, entonces vamos a decir que lo más fundamental, que vamos a pasar inmediatamente a la situación con dos ligandos, lo más fundamental es que exista un metal que a mí me gusta hacerlo, por ejemplo, de esta manera, con carga positiva, N cargas positivas, que hay que indicar que está en medio acuoso y que también reacciona con N moléculas de ligando que tiene, por ejemplo, una carga negativa y también se encuentra en disolución. ¿Por qué? Porque también podría encontrarse con una sal, ya cuya estado físico también puede ser sólido. Y también vamos a ver que podría haber una disolución cuando mezclemos el equilibrio de complejos con el equilibrio de precipitación y solubilización. Bueno, el complejo que se va a generar acá es un complejo que tiene la siguiente fórmula, ¿no es cierto? Un metal y N ligandos, ya con este se denomina el índice de coordinación, cuántos ligandos están ligados al metal, y su carga, si le colocamos no N, si le colocamos M mejor, para diferenciarlos, ya la carga de esto sería N, que sería la carga del metal, menos, ¿ya? M, asumiendo que la carga del ligando es 1, ¿no es cierto? Menos esto, ¿ya? Y esto estaría también en disolución acuosa. ¿Cuál sería la constante que rige esto? La constante de formación, y ahora colocamos la fórmula del complejo M asociado al ligando con M ligandos, ¿ok? Esa sería la forma correcta de escribirla. Y si fuera en sentido contrario, sería la constante de inestabilidad, que uno la puede reemplazar por 1 partido por K sub F, la constante de formación, o K sub I, que representa la letra I, representa la inestabilidad. Ok. Entonces, si nosotros escribimos la reacción contraria, está además escribirlo, ¿no es cierto? Si escribimos esta otra reacción para este lado, para el lado izquierdo, estaríamos hablando de la constante de inestabilidad o 1 partido por la constante de formación. Bien, entonces vamos a escribir algunas reacciones químicas y vamos a hacer un ejemplo que es bastante común en la química analítica, se pasa prácticamente en todas las universidades del mundo porque es un ejemplo bastante simple de comprobar en el laboratorio trabajando simplemente con tubos de ensayo. ¿Y en qué se basa eso? Se basa en la reacción de un metal con dos ligandos que generan obviamente dos complejos distintos y cada uno de estos complejos tiene distinto color. Y me refiero al complejo de tiocianato de hierro 3+,
que tiene un color intensamente rojo, se dice que tiene un color rojo sangre, y el complejo de fluoruro, que sería el segundo ligando, que genera con hierro 3 más un complejo de incoloro. Y por lo tanto uno puede ver hacia dónde se desplazan los equilibrios. Bien, vamos a comenzar esa parte. Voy a achicar un poco la pizarra, ¿ya? Y vamos a comenzar viendo este complejo, que sería el complejo de tiocianato de hierro 3 más. ¿Ok? Tiocianato de hierro 3 más. Y vamos a ver el tiocianato con el hierro. Vamos a colocar el tiocianato, el hierro 3 más. Podría reaccionar con una molécula de tiocianato más tiocianato negativo y formar un complejo de tiocianato. Aquí le vamos a colocar solamente uno, ¿ya? Y como el hierro tiene 3 cargas y el tiocianato solamente tiene una carga, este complejo tendría una carga neta de 2 más. Y esto se le coloca también acuoso. Bien, ahora, la constante de formación de ese complejo es 2 por 10 elevado a 4. Vamos a colocar acá el K sub F, sería el valor numérico 2 por 10 elevado a 4. 2,5 por 10 elevado a 4. Ok, y ahora voy a corregir acá, creo que es 2,5. 2 por 5. Pero también podría formar un complejo con 2 moléculas de tiocianato. Y en este caso la fórmula química sería tiocianato 2 y ahora con solo una carga negativa. En este caso la constante es 2 por 10 elevado a 2. 2 por 10 elevado a 2. Después tenemos que también puede reaccionar con 3 moléculas de tiocianato. Y obviamente la fórmula sería tiocianato, y la carga sería 0, ¿no es cierto? Tendremos un complejo con una carga 0. Y la constante es 1 por 10 elevado a 3. Después podría también reaccionar con 4. Voy a seguir insistiendo en colocar el acuoso, 4 moléculas de tiocianato, y sería esta fórmula. Ahora tendría una carga negativa y este complejo tiene una constante de 10 elevado a 2. 10 elevado a 2. ¿Ok? Y el 5, para no escribir todo de nuevo, con 5 tiocianato, y ahí tendría una carga de menos 2, tiene una constante más o menos de 10. Y después el con 6, y este tendría una carga de 3 menos, tiene una constante de 5,8 por 10 elevado a 3. 3. Ok, ¿qué podemos deducir de estas constantes? Podemos deducir que el tiocianato puede unirse formando distintos complejos con el hierro y cada uno de estos complejos tiene una distinta estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mezclamos hierro 3 más con tiocianato, vamos a tener una mezcla de estos complejos. ¿Cuál de estos complejos tiene una mayor proporción dentro de todas las especies químicas que se forman? ¿Ya? Entonces vamos a ver cuáles tienen en general una mayor constante de estabilidad. Y definitivamente la que tiene mayor constante de estabilidad es el primer complejo, ¿ya? Que afortunadamente para nosotros tiene un color rojo, bastante rojo, ¿ya? Muy rojo, ¿ya? Y el resto de los compuestos, por ejemplo, el siguiente sería el con 6 y también con 2, que tienen constantes de 10 elevado a 3 y 10 elevado a 2. Pero estamos en constantes que tienen una cifra muy menor en comparación con la constante de este complejo rojo. Por lo tanto, vamos a decir que se va a favorecer y vamos a trabajar con este complejo cuando
estimemos que se reacciona el tiocianato con el hierro. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que también van a existir otras especies de distinta índice de coordinación, sin embargo, de distinta estructura también y distinta composición química con hierro 3, sin embargo, tienen un rol menor en este equilibrio. Por lo tanto, vamos a asumir que este complejo tiene esta fórmula, ¿ya? Con dos cargas positivas, ¿ya? Y otro complejo que también se va a formar va a ser con dos tiocianatos, cuya constante es un poquitito menor. ¿Ok? Ok, listo. Al contrario, si nosotros tenemos otro complejo, voy a colocarlo con otro color, el color negro, por ejemplo, este complejo que está acá en este vaso es un complejo de hexafluoroférrico, ¿ya? Hexafluoroferrato, ¿ya? O pentafluoruro de hierro 3 más. Bien, este complejo es incoloro, como ustedes pueden ver, y su constante, no vamos a ver cuáles son todos los complejos, pero también hay otros complejos de hierro con fluoruro, pero su constante es aproximadamente 2,5 por 10 elevado a 15. Entonces voy a colocar acá, su constante de formación es 2,5 por 10 elevado a 15. Ok, entonces comparemos estas dos constantes, 2,5 por 10 elevado a 15, de este complejo que es incoloro, ¿ya? Incoloro. Obviamente este complejo está mucho más favorecido que la formación del complejo de tiocianato. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un experimento, ¿ya? Y en ese experimento vamos a colocar, ¿ya? Vamos a colocar varias etapas. La secuencia del experimento va a ser la siguiente. Voy a colocar acá una foto de este complejo rojo, ¿ya? Y voy a colocar acá una línea que va a establecer qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a pasar el complejo de tiocianato y le vamos a ir agregando lentamente iones fluoruro. Agregado de fluoruro. Entonces, inicialmente nosotros vamos a tener este complejo, ¿cierto? 1, con una carga, ¿cuánto dije? Era 2 más, ¿ya? Y con una constante de 2,5 o 2 por 10 elevado a 4, algo así, 2,5 por 10 elevado a 4, no me recuerdo bien. Después lo vamos a ver durante el ejercicio. 2,5 por 10 elevado a 4. Entonces vamos a colocar acá KF 2,5 por 10 elevado a 4. Listo. Y esto, obviamente, ahí se está viendo que es de color rojo. Y al agregar el fluoruro, se va a formar el complejo de pentafluoroferrato y con dos cargas negativas y su constante de formación va a ser igual a, si no mal no recuerdo, o lo tengo por acá, esta constante va a ser de 2,5 por 10 elevado a 15. 2,5 por 10 elevado a 15. Entonces, comencemos el experimento. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer cuál es el equilibrio inicial en este sistema. ¿Cuál es el equilibrio que vamos a tener? ¿Ya? Aquí vemos un complejo, obviamente, formado, ¿verdad? Bastante bien formado, en el cual vamos a tener una reacción. Y la reacción es la reacción de equilibrio entre el hierro 3 más y el tiocianato. Entonces vamos a escribir la reacción de equilibrio. Aquí está el complejo formado, 2 más acuoso, que se disocia para formar el hierro 3 más acuoso más el tiocianato, también acuoso. Y la reacción va a tener una constante de 2,5 por 10 elevado a, en este caso, ¿ya?
sería la constante de inestabilidad, ¿verdad? Esto sería 1 partido por K sub F. Entonces vamos a colocar acá, esta constante sería 1 partido por el K sub F de esa reacción. Vamos a llamarla reacción 1. Ok. ¿Ya? La constante de formación 1, ya la vamos a llamar acá igual a la constante de formación del tiocianato de hierro 3+. Bien, hasta ese punto estamos bien, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las especies y los equilibrios químicos, verdad? Entonces, estos serían las especies. ¿Ya? Y los equilibrios químicos. 2 puntos, ¿ya? Y el primero, lo voy a colocar un poquito más abajo, el primero va a corresponder a esa especie, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las especies que están involucradas acá? Sería, en primer lugar, voy a subrayarlo con otro color, para que se vea bien. Sería el complejo, ¿verdad? Esa sería la primera especie. También existiría parte de hierro 3+ en disolución acuosa libre y también el tiocianato, sabiendo que existen también otros complejos que son de menor concentración. Bien. ¿Qué es lo que sucede ahora si comienzo a agregar el fluoruro? Bien, ahora lo que voy a hacer reaccionar la primera reacción, y en la segunda reacción, cuando comience a agregar el fluoruro, voy a hacer reaccionar el tiocianato con el hierro 3+. Perdón, el fluoruro. El fluoruro con el hierro 3+. Y la reacción que se va a formar va a ser la formación del complejo pentafluoruro, ¿verdad? Y ahí, obviamente, tengo que agregarle un 5 en el coeficiente estequiométrico del fluoruro. Ahí está, un 5. Ok, y como esa es una reacción de formación, lo que voy a hacer acá es que esto es igual a la constante de formación de la reacción 2. ¿Ya? Y esto lo vamos a llamar reacción 2. Ok, la constante de reacción. Ok, ahora lo que voy a hacer va a ser sumar los dos equilibrios y voy a realizar la operación con las constantes respectivas. Entonces, lo que me queda acá es que se me va a simplificar el hierro 3+, va a desaparecer del equilibrio, ¿ya? Porque está al lado de los reactivos de los productos, y ahora voy a sumar. Y voy a escribir la reacción número 3, que corresponde a la reacción que representa el equilibrio de estabilidad del ion hierro 3 entre los dos ligandos. Ok, entonces aquí voy a escribir la historia que dice que érase una vez el tiocianato de hierro 3+, con 2 cargas positivas, y que llegó el hierro, perdón, el fluoruro, ya formando, voy a colocar una línea del equilibrio, formando el nuevo complejo acuoso más y dejando el tiocianato. Y la constante resultante de este experimento sería, voy a colocar acá el Kr, sería la multiplicación de ambas constantes. Por lo tanto, me quedaría el K sub F 2, ¿ya? Dividido por el K sub F 1. O, dicho de otro modo, el Kr sería igual a la constante de formación del complejo de fluoruro dividido por la constante de formación del complejo de tiocianato. Ahí está, 2 positivos. Ok, voy a mostrarlo completo. Esto me quedaría más o menos así. Este sería entonces, ¿de qué depende esto? Depende de la relación entre las constantes de formación de ambos complejos. El complejo que se forma dividido por el complejo que se disocia. Bien, y si prestamos atención acá, vamos a tener que este complejo es
rojo, y este otro complejo, lo voy a colocar acá. ¿Qué color le puedo colocar? Un amarillo. Este otro complejo es incoloro. ¿Ya? Entonces voy a colocar acá incoloro, y este otro complejo es de un color rojo sangre. ¿Ok? Y esto es lo que se puede ver acá en el tubo de ensayo, que estaría representando este equilibrio, ¿ya? Entonces voy a colocar acá todo lo que escribí, lo voy a colocar un poquitito más centrado para que se entienda que esta es la representación de ese experimento. Ese sería el experimento. Bien, y ahora vamos a calcular, bueno, cuál es la resultante matemática de esta ecuación, ¿ya? Y esto lo vamos a hacer acá. La constante resultante, la podría calcular, ¿no es cierto? El valor numérico del K sub F del hierro era 2,5 por 10 elevado a 15. Y esto dividido por los 2,5 por 10 elevado a 4. Entonces, esto me da 10 elevado a 11. 10 elevado a 11. Ok, vamos a ver ahora qué representa en forma matemática esto, ¿ya? Entonces, vamos a calcular cuál sería la proporción. Esta es la primera parte, escribimos, ops, me borró, ahí está. En la primera parte lo que nosotros hicimos fue escribir las especies y los equilibrios químicos. Pues lo voy a dejar bien marcado acá. Las especies y los equilibrios químicos. Y en segundo lugar, vamos a escribir la razón cuantitativa entre ambos complejos para establecer cuál tiene mayor preferencia que el otro en función de sus equilibrios químicos. ¿Ya? Entonces vamos a escribir acá 2, lo voy a escribir con números romanos mejor. Esto sería 1, especies y equilibrios químicos. Y el número 2, voy a escribirlo acá. Aquí voy a escribir la expresión numérica o la relación entre concentraciones. ¿Le hago una consulta? ¿Ustedes están escuchando la música o no? Que me acabo de dar cuenta que no la desconecté. No. ¿No? ¿No se escucha la música? Ah, ya, porque yo estoy escuchando música. Ya, ok. Bien. ¿Ven? ¿Ahora? ¿Se escucha la música o no? No, profe, no se ¿No? escucha nada. Ya, qué raro. Bueno, sin música nomás, entonces yo estoy bien entretenido con la música, eso me inspira. Bien, vamos a escribir las reacciones, las relaciones numéricas. Entonces vamos a escribir y vamos a partir de la última reacción que vimos ahí. Ok, entonces, ¿a qué sería igual esa constante resultante? El Kr. Ese Kr, aquí va a ser igual. Si uno ve la reacción de arriba, ¿ya? Yo sé que el Kr es igual al Kf2 partido por el Kf1, pero sería igual a la multiplicación de la concentración de los productos dividido por la multiplicación de la concentración de los reactivos, ¿verdad? Entonces los voy a escribir. ¿Cuáles serían los productos? Los productos serían la concentración del complejo de hierro con fluoruro por la concentración de tiocianato. Y esto lo tengo que dividir por la concentración de los reactivos, que serían la concentración del tiocianato de hierro 3 más por la concentración de fluoruro
Y el fluoruro obviamente tiene que estar elevado a 5, como corresponde por su coeficiente estequiométrico. Bien, ahí tenemos la relación entre las concentraciones y eso ya me sirve bastante. Me sirve bastante porque ya puedo calcular. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuál es la relación entre ambos complejos? ¿Cuál sería la relación entre ambos complejos? ¿Cómo se escribiría eso? Por ejemplo, la relación entre la concentración del complejo de fluoruro y dividido por la concentración del complejo de tiocianato. ¿Ya? Esa sería como la relación matemática que yo debiera calcular. ¿Bien? Ok. Entonces para eso voy a ocupar esta relación. ¿Ya? Y obviamente esa relación va a ser igual a, esto va a ser igual a la relación entre las constantes. ¿Cuánto era eso? La KF del fluoruro partido por la KF del tiocianato. Listo, esta sería la relación matemática de todo eso. Ok, entonces lo que tengo que hacer es calcular la relación entre esas dos concentraciones. Bien, entonces para eso voy a despejar este término de la ecuación, voy a integrar ambas concentraciones. Este va a ser un término de la ecuación. ¿Les parece? Ok, entonces voy a calcular esta relación entre el complejo de fluoruro dividido por la concentración del complejo de tiocianato. ¿Ya? Y esta va a ser mi incógnita, ¿ya? Este va a ser igual al X. Y a esto lo voy a despejar ahora. Y esto va a ser igual al K sub R, ¿ya? Por la concentración de fluoruro elevado a 5 y esto dividido por la concentración de tiocianato, ya elevado a 1. Listo. Y ahí estamos bien. Bueno, entonces, ahora como vamos a tratar de simplificar todo esto, vamos a decir que sí, vamos a poner algunas condiciones, la concentración de hierro 3 inicial, la inicial era, o fue, inicial fue 1 molar. Y la concentración, de, no, perdón, lo vamos a hacer más chiquitito, 10 elevado a menos 2 o 10 elevado a menos 3. 2, por ejemplo. 10 elevado a menos 2 mol partido por litro. Y la concentración de tiocianato y fluoruro va a ser un exceso, le vamos a colocar 1 molar. ¿Ya? Vamos a decir que la concentración de tiocianato inicial va a ser igual a la concentración de fluoruro inicial, y a esto le vamos a colocar 1 molar. Eso quiere decir que la concentración de los ligandos va a estar como 100 veces por sobre la concentración del metal. Es por colocar alguna condición de inicio, ¿ya? Ok, bueno, y también me sirve colocarle 1 molar porque es mucho más fácil, ¿verdad? En términos de 1 elevado a 5 es igual a 1 y dividido por 1 también me da 1. Entonces, lo que puedo hacer acá es que aquí estos dos sería lo mismo que decir la concentración de fluoruro sería 1 elevado a 5 por 1, ¿verdad? Que sería igual a la concentración de tiocianatos. Y ahí me queda lo mismo. Solamente voy a repetir. Para que a ustedes les quede claro. ¿Ya? Y entonces ahí me queda simplemente que la relación, como esto es igual a 1, ¿ya? Como esto es igual a 1, me queda que la relación entre ambas concentraciones de los complejos va a ser igual a la relación entre las constantes.
¿Ok? Entonces voy a escribirlo esto. La relación entre el complejo de fluoruro dividido por el complejo de tiocianato va a ser igual a K sub R, que es igual a la relación entre la constante de formación del complejo de fluoruro dividido por la constante de formación del complejo de tiocianato. ¿Listo? ¿Y eso cuánto era? Era igual a 10 elevado a 11. Entonces, la relación entre los complejos es igual matemáticamente a la relación entre las constantes, ¿ya? Entre las constantes. Ahora, como la concentración en estas mismas condiciones, la concentración del hierro a la forma de fluoruro, del complejo de fluoruro, ya es mucho, pero mucho mayor, 10 elevado a 11 veces, ya, mayor que la concentración del complejo de tiocianato, ¿ya? Y este es incoloro, y este es rojo. Obviamente, el color de la solución va a ser incoloro. Y con eso demostramos el punto de partida, ¿verdad? Lo voy a llevar acá. El punto de partida de todo este experimento, ya la secuencia del experimento, era que pasábamos de un complejo rojo a un complejo totalmente incoloro. ¿Por qué? Porque la estabilidad del complejo incoloro es mucho mayor, 10 elevado a 11 veces más, que la constante de estabilidad del complejo rojo. Y por lo tanto se explica de esta forma, a través del equilibrio químico, por qué predomina un color y no predomina el color rojo, que tiene una menor constante de estabilidad. Sin embargo, la pregunta todavía o aún no estaría respondida, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer ahora, después de hacer la relación entre las concentraciones, es preguntarnos cuál es el valor de las concentraciones. De todas las especies. ¿Cuál es el valor de las concentraciones de todas las especies? Entonces ya tenemos la relación entre las especies. Hagamos ahora un balance de masas de las concentraciones. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el balance de masas? Cuando hacíamos el estudio del equilibrio ácido-base. Bueno, ahora vamos a decir, todo esto se va a hacer el balance de masa lo vamos a hacer en función del hierro. Del hierro 3+, ¿ya? Del hierro 3+. Entonces vamos a decir que el hierro 3+, su concentración inicial, cuando empezó todo este experimento, antes que nada, era igual a, ¿cuánto dijimos? 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 mol. Partido por litro. ¿En qué se convirtió el hierro 3+? Entonces voy a colocar acá 10 elevado a menos 2 molar, es igual a la concentración del hierro 3+, que se convirtió principalmente en el complejo de fluoruro, pero parte quedó como complejo de tiocianato. ¿Ya? Ese sería el balance de masas, ¿verdad? Esta sería la concentración inicial de hierro 3, ¿verdad? De hierro 3. Ok, 10 elevado a 2. Y por lo tanto, lo que uno puede decir es que la concentración, como el hierro 3+, prácticamente se convierte en estos dos complejos de fluoruro y tiocianato, uno podría decir que la concentración de hierro 3+ libre, la que queda ya en el equilibrio, tiende a 0. ¿Ya? Esta es la concentración en el equilibrio, o la concentración de hierro libre, ¿ya? Aquí está el hierro en la forma de complejo, y de fluoruro, y el complejo de tiocianato. Entonces, el hierro 3 libre lo vamos a hacer 0. ¿Y cómo me quedaría acá entonces este balance de masas? Me quedaría de la siguiente manera.
me quedaría que la concentración del complejo de fluoruro más la concentración del complejo de tiocianato, entre ellos dos tienen que sumar necesariamente 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2. ¿Ya? Pero ya conozco la relación entre ambos, ¿verdad? La relación entre ambos es 10 elevado a 11. 10 elevado a 11. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer es despejar uno en función del otro. ¿Ya? Uno en función del otro. Y me quedaría que, vamos a despejar uno en función del otro, me quedaría hierro, el complejo de fluoruro partido por el complejo de tiocianato, es 10 elevado a 11. Por lo tanto, voy a despejar el complejo de... ¿Cuál podría despejar? Voy a despejar el complejo de fluoruro va a ser igual a 10 elevado a 11 por la concentración del tiocianato. ¿Ya? Ojalá me sigan. Ok, y ahora voy a tomar esta igualdad que está acá, y la voy a introducir en esta ecuación. Ya lo voy a introducir en esta ecuación. Me quedaría lo siguiente. Voy a despejar ahora la concentración del complejo de fluoruro, quedaría representado por 10 elevado a 11 veces la concentración del complejo de tiocianato, más la concentración del complejo de tiocianato. Y eso va a ser igual a 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2. ¿Ya? Ahora, si uno suma 10 elevado a 11 más 1, eso es obviamente 10 elevado a 11 prácticamente. Entonces yo puedo decir que 10 elevado a 11 veces el complejo de tiocianato con dos cargas positivas es igual a 10 elevado a menos 2, y por lo tanto la concentración del complejo de tiocianato va a ser igual a 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 11. ¿Ya? 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a 11, y eso es, como restar los exponentes, sería 10 elevado a 11 menos 12 menos 13, menos 13 molar. O mol por litro. ¿Ya? Qué feo. Mol dividido por litro. ¿Ya? 10 elevado a menos 13. ¿Ya? O sea, una concentración bastante menor. Y la concentración, obviamente, la concentración del complejo de fluoruro, en consecuencia, por lo tanto, la concentración del complejo de fluoruro, pentafluoro, de hierro, es más o menos, voy a colocar acá más o menos para no calcularla, es más o menos 10 elevado a menos 2 mol por litro. Ya prácticamente, ya. Menos 10 elevado a menos 3. Sería 10 elevado a menos 2, que es la concentración inicial de hierro, menos 10 elevado a menos 13. Y eso es prácticamente 10 elevado a 10 elevado a menos 2. ¿Ya? Entonces, esto sería el cálculo de la concentración de las distintas especies. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro, y esto es cómo se comporta un metal cuando reacciona con, por ejemplo, con dos ligandos con distintas constantes de formación. ¿Ok? Pero, ¿cómo vamos acá? Vamos bien, vamos bastante bien. Bien, ahora vamos a expresar cómo se comporta este complejo el mismo complejo de hierro, ¿ya? Pero ahora vamos a trabajar en función de qué pasaría si nosotros colocamos ahora otro agente que va a competir por el metal, van a competir con el metal por los dos ligandos, ¿ya? O sea, tendría que ser otro agente. Podríamos colocar un metal, otro metal,
por ejemplo, poner, cobre o colocar plomo, cualquier otro metal, pero va a ser muy fome. Y vamos a colocar un agente externo, vamos a colocar un protón, el protón. Porque vamos a decir que ambos ligandos, tanto el fluoruro como el tiocianato, son bases, ¿no es cierto? Y por lo tanto también pueden reaccionar con el protón. La ventaja de hacer este ejemplo es que cuando incorporamos el protón, también vamos indirectamente a predecir cómo actúa el valor pH de la disolución en la estabilidad de estos compuestos, ¿ya? En la estabilidad sea del pentafluoruro de hierro, también con el tiocianato de hierro. Bien, entonces vamos a colocar que el equilibrio que vamos a hacer va a ser el equilibrio del ion hierro 3+, ¿ya? Un metal, con el fluoruro, con el tiocianato y también con el protón. Entonces vamos a tener dos cationes y vamos a tener dos aniones que van a actuar como ligandos. ¿Ok? Bien, ¿y por qué establecemos eso? Porque este ligando, el fluoruro, ya también podría formar, ¿verdad? Este complejo, que es el que ya vimos que se forma, ¿verdad? Pero también podría formar esta otra especie, que sería el ácido fluorhídrico, ¿verdad? Ya que el fluoruro es una base fuerte y, por lo tanto, el ácido fluorhídrico es un ácido débil que está poco disociado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al fluoruro no solo le gusta formar un equilibrio con el hierro, sino que también con el protón para establecer un ácido poco disociado. Y la constante debiera estar más o menos por los 10 elevado a menos 5. O sea, va a competir con la constante de formación. ¿Ya? Vamos a tener una competencia entre por el fluoruro entre el protón para formar ácido fluorhídrico y el hierro para formar el complejo de fluoruro. ¿Ya? Una competencia que va a depender de las constantes. Sin embargo, también va a existir distintas especies que están relacionadas con el tiocianato. Entonces, con el tiocianato, como ya vimos, ya también se puede formar este complejo, pero también se podría formar el ácido tiociánico, el ácido tiociánico. Ok, y vamos a comparar también las constantes de estos dos ácidos. ¿Ya? Entonces, aquí entra el protón a jugar un rol en la formación de esta especie, de este ácido o esta otra especie. Y el hierro va a competir también con el protón para formar el ácido pentafluoro férrico o también para formar el tiocianato de hierro. ¿Ya? Entonces ahora se nos complica un poco más el sistema. La ventaja es que existe una forma bastante simple de aproximarse a esto siguiendo la secuencia, la misma secuencia que seguimos en el ejemplo anterior. Bien, entonces vamos a reescribir cuáles son los equilibrios. Bien. Entonces, el primer equilibrio es el equilibrio del ácido, el equilibrio de, vamos a ver acá, el hierro 3+ más 5 fluoruro va a formar el complejo con fluoruro. ¿Ok? Y a esto le vamos a llamar el K sub F del complejo. Voy a agrandar un poquitito porque me cuesta escribir. Ahí sí. Ok. También se puede formar este otro complejo. Lo voy a escribir en rojo. Se podría formar el hierro 3+, que va a formar este complejo. Con dos cargas positivas. Y la constante de formación es esta. Ok. También se podría formar este otro complejo, que lo voy a escribir en otro color, verde por ejemplo, el complejo de fluoruro. Entre esos dos, entonces vamos a escribir que el protón podría entrar en acción
y formar el ácido fluorhídrico. ¿Cuál sería la constante que relaciona este equilibrio? Obviamente el K sub A. Entonces sería 1 partido por el K sub A del ácido fluorhídrico. Bien, y lo otro que se puede formar también sería el equilibrio entre el protón más el tiocianato negativo, formando el ácido tiociánico. K sub A, 1 partido por K sub A de este ácido. Ok, entonces estos son en forma integrada todos los equilibrios que se podrían formar. Cada especie está asociada a un equilibrio y eso es sumamente importante en equilibrio químico. Siempre por cada especie tener al menos una ecuación química, debido a que esa ecuación química después la vamos a transformar en una ecuación matemática. Bien, entonces vamos a estudiar la estabilidad de estos dos complejos en función del valor pH, incorporando todos estos equilibrios en la ecuación. Entonces voy a anotar acá estabilidad de este complejo, el complejo de fluoruro y el complejo de tiocianato en función del valor pH. Y para eso vamos a incorporar protones en la disolución. Vamos a incorporar protones. Entonces vamos a partir por las reacciones anteriores. Si ustedes se recuerdan, teníamos dos reacciones. La primera reacción era cuando el complejo estaba, el hierro estaba inicialmente súper tranquilo. ¿Ya? Aquí no pasaba nada, era una relación estable, ¿ya? Como cualquier otra. Y el equilibrio era un equilibrio de asociación y disociación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se expresa de esta manera. Y ahora vamos a colocarle cuál es la constante de esta reacción. Entonces vamos a colocar K sub F del complejo, como debe hacerse. Ya. Luego escribimos la aparición del complejo de fluoruro. Entonces el hierro, que está acá acuoso, va a reaccionar ya formando con fluoruro. Y aquí sí que lo colocamos 5. ¿Ya? Y va a formar el pentafluorato, pentafluoroferrato, ¿ok? Más, y eso nomás, ¿ok? Y eso nomás. Bien, ¿cuál es la constante de eso? Esto es la constante de formación. Aquí me di cuenta que cometí un error. ¿Ya? El error estaría que en la ecuación anterior, ya la ecuación no es de formación, sino que la ecuación es de disociación. Por lo tanto, aquí me falta un -1, o colocarle 1 partido por esa constante. Y ahora tengo que incorporar una tercera ecuación, que sería la formación de un ácido. ¿Ya? Por ejemplo, la formación del ácido fluorhídrico, cuyo equilibrio está representado por la disociación. Y esto sería K sub A del ácido fluorhídrico. Bien, pero para incorporarlo en las ecuaciones anteriores me conviene multiplicarlo por 5, debido a que acá, voy a colocar acá, tengo al hierro con un coeficiente estequiométrico de 5. Por lo tanto, acá me conviene colocar 5, 5 y 5. ¿Ya? Y así lo voy a poder simplificar. Bien, la pregunta es si incorporo, por ejemplo, la cuarta ecuación, que sería la formación del ácido tiociánico. Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque después vamos a ver que el valor de la constante de disociación es bastante grande. Este es un ácido que no tiende a formar el ácido débil. Por tanto, no va a ser una competencia al protón en el caso del tiocianato, pero sí para formar un ácido débil poco disociado como el ácido fluorhídrico. Entonces ahora lo que me corresponde es, debido a esto, es sumar. Uy,
Ahí sí. Suman las reacciones y hacen la operación con las constantes. Entonces, ¿qué me queda acá? En rojo voy a hacer la simplificación, voy a simplificar el hierro. Sac, sac. Listo. Simplificado el hierro. Ahora voy a simplificar los fluoruros. Sac. Ahí. Es fluoruro. ¿Ya? Ahí simplifiqué los fluoruros. Y ahora sí puedo hacer la sumatoria de las reacciones químicas. Entonces anoto acá 4. Sería la ecuación resultante. Y me queda que el ácido, perdón, el complejo tiocianato de hierro más 5 ácido fluorhídrico. Esto está en equilibrios para formar el complejo con fluoruro más 5 protones y más el tiocianato. Y más el tiocianato. Listo. ¿Ok? Y eso me está diciendo que la constante resultante va a ser igual, perdón, cuando multipliqué por 5 esta ecuación, cuando multiplico por 5 la ecuación de disociación del ácido fluorhídrico, obviamente acá tengo que elevar a 5 también esta reacción, se me había olvidado. Ahí está. Entonces esa reacción también se eleva a 5, ¿ya? Hop, listo, ahí sí, se eleva a 5. Ok, ¿qué me queda ahora? Me queda expresar el valor de esta constante. El valor de esta constante va a ser, de la constante resultante, va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a el valor de la constante de formación del hierro con fluoruro dividido por el valor de la constante de formación del hierro con tiocianato y por la constante de disociación ácida del ácido fluorhídrico elevado a 5. Ahí está, K sub A elevado a 5. Listo, y eso es igual a la constante de formación. Ahora lo que voy a hacer, voy a expresar todo esto en función de las concentraciones. Entonces me quedaría que la constante R, que es igual a la constante de formación del ácido fluorhídrico, perdón, del complejo de fluoruro, partido por la concentración del complejo de tiocianato, por la K sub A del ácido fluorhídrico elevado a 5, va a ser igual a ¿qué? Bien, ahora analicemos cuáles son los productos de la reacción. Los productos de la reacción van a ser la concentración de el complejo de fluoruro, ¿ya? Por la concentración de los protones, y eso es lo que me interesaba, incorporar los protones, y estos están elevados a 5, y por la concentración del tiocianato. Y todo esto dividido por la concentración del complejo de tiocianato y partido por la concentración de ácido fluorhídrico. Y esto elevado a 5. Elevado a 5. Bien, ahora lo que puedo decir ahora, que si la concentración de tiocianato es igual a 1 molar, ¿verdad? Y que la concentración de ácido fluorhídrico, ya, si el fluoruro era 1 molar inicial, ¿no es cierto? También podría decir que la concentración del ácido fluorhídrico también tiende a ser 1 molar. Y lo voy a explicar enseguida. Y voy a hacer el diagrama de especiación del ácido fluorhídrico. Aquí voy a colocar el valor pH, ¿ya? Aquí está el valor pH, y aquí voy a colocar la concentración, que va a ser una concentración relativa. ¿Bien?
Entonces voy a colocar cómo se comporta el ácido fluorhídrico, ¿ya? El ácido fluorhídrico. Y voy a decir que en el caso del ácido fluorhídrico, el caso A del ácido fluorhídrico es... a ver si me... ¿Sigue por acá? El ácido fluorhídrico es... ...10 elevado a menos 5. Me lo suponía. 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5. Este es la constante de disociación del ácido fluorhídrico. ¿Ya? Entonces vamos a decir que pH 0, pH 5, pH 10, pH 14. ¿Ya? Y vamos a ver cuáles son las especies que hay acá. ¿Ya? Entonces voy a colocar primero en rojo. ¿Ya? Aquí voy a colocar la concentración relativa 1 y acá en la mitad, 0.5. Y abajo 0. Bien, no me quedó muy bonito esto. Voy a tratar de correr esto para que se entienda mejor. Aquí está. Ok. Entonces, si este es 1, este va a ser 0,5. Bien, ¿qué sucede a pH 5 cuando el K es igual a 10 elevado a 5? El pK sub A del ácido fluorhídrico es igual a 5. ¿Verdad? ¿Qué sucede a pH 5? Como vimos en la titulación ácido-base, la concentración de la base es igual a la concentración del ácido. ¿Cuál es el ácido? Voy a colocarlo acá. Y después esto tiende a 0. Este va a ser la concentración del ácido fluorhídrico. En cambio, la otra especie va a ser la base conjugada, ¿no es cierto? Aquí va a estar el fluoruro. Bien, entonces van a ver aquí dos especies, la concentración del ácido fluorhídrico y la concentración del fluoruro, ¿ya? Y van a ver la misma proporción de especies de fluoruro y las especies de ácido fluorhídrico, la misma concentración de ácido base conjugada a pH 5. A pH 5. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser reducir el rango de pH de este ejercicio entre 0, digamos 0, y 5, que es donde está presentemente el ácido fluorhídrico como ácido fluorhídrico planetario y no como fluoruro. Bien, entonces vamos a decir entonces que otra suposición, vamos a decir que si el rango de pH es entre 0 y, vamos a colocar un poquito menos que 5 para que no sea tan exagerado, 4.8 o 4,9. ¿Ya? Ese va a ser el rango medio de experimento. Y por lo tanto, la concentración de esta especie, si ustedes se dan cuenta, en este gráfico, ya aquí está 4,9, por ejemplo. 4,9. Prácticamente todo el fluoruro está como ácido fluorhídrico. Siempre va a estar en mayor proporción que el fluoruro. ¿Ya? Entonces, este va a ser el rango del experimento. ¿Ya? Este va a ser el rango del experimento. ¿Ya? Ok. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el ácido fluorhídrico también tiende a ser un 1 molar. ¿Ya? 1 molar. Ok, y ahora, ¿qué me queda? ¿Qué me queda si hacemos esa descripción? Me quedaría que el K sub R, va a ser igual a, nuevamente voy a escribirlo, K sub F del complejo de fluoruro, partido por el K sub F del complejo de tiocianato, del rojo sangre, por
el K sub A del ácido fluorhídrico elevado a 5, y esto va a ser igual a la concentración del complejo de fluoruro partido por la concentración del complejo de tiocianato. Pero ahora sí, por la concentración de protones elevado a 5. ¿Ya? Y el resto de las concentraciones de tiocianato es igual a 1 molar, y la concentración del ácido fluorhídrico, por la razón que di, también es igual a 1 molar. Bien, entonces me queda una ecuación mucho más simple, donde la relación entre ambos complejos va a depender eminentemente del valor pH. Vamos a calcular entonces cuál es el valor resultante de estas constantes. Entonces voy a decir que el Kr, ¿cómo se calcula? El valor de la constante de formación del complejo de hierro con fluoruro era 2,5 por 10 elevado a 15, y la ecuación del tiocianato era 2,5 por 10 elevado a 4. Y ahora multiplicado por la constante de ácida del ácido fluorhídrico por 10 elevado a menos 5, ¿verdad? Pero todo esto elevado a 5. ¿Ya? 5. Y este valor me da 5 por 5, 25. 10 elevado a menos 25. ¿Ok? Entonces voy a tener en reserva ese valor. Entonces, esa K sub R va a ser igual a un valor determinado de... ¿cuánto era esto? Era 10 elevado a 11, y multiplicado por 10 elevado a menos 25 da 10 elevado a menos 14. 10 elevado a menos 14. Entonces, la ecuación es 10 elevado a menos 14. Y esto va a ser igual a la concentración del complejo de fluoruro partido por la concentración del complejo de tiocianato. Y todo esto multiplicado por la concentración de los protones elevado a la quinta. Y lo que voy a hacer ahora, voy a marcar esta ecuación. ¿Qué es lo que tengo acá? La pregunta es, ¿puedo calcular ahora la relación entre los complejos en función del pH? La respuesta es sí. Aquí voy a calcular. En este término de la ecuación tengo la relación de las concentraciones, y en este otro término, que lo voy a anotar con rojo, en este otro término tengo el pH, ¿verdad? El valor pH de la disolución. ¿Ya? Y en este otro término, este simplemente es una constante. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que tengo es una ecuación lineal. Entonces, vamos a anotar acá cuál sería entonces la gráfica lineal de esta ecuación. ¿Cómo estamos en el tiempo? 42, gráfica lineal. La gráfica lineal. ¿Cuál sería la gráfica lineal ahora? Bien, la gráfica lineal sería, voy a despejar mi incógnita, ¿no es cierto? Y la voy a colocar en el lado izquierdo de su pantalla para que después sacar la ecuación. Entonces, sería la concentración del hierro a la forma de complejo, de fluoro complejo, dividido por la concentración del hierro de tiocianato. Ese sería mi incógnita, que la voy a colocar en el lado izquierdo, ¿verdad? Y esto sería igual a 10 elevado a menos 14, ¿ya? Y dividido, ¿ya? Dividido por la concentración de protones, dividido por la concentración de protones elevado a la quinta. Elevado a la quinta. Ahora lo que voy a hacer es simplemente sacar la ecuación lineal y voy a aplicar la función menos logaritmo para sacar el valor pH, o sacar el valor de el menos logaritmo de la relación entre las dos concentraciones, que es mucho más fácil.
Entonces, el menos logaritmo de la relación de las dos concentraciones entre el fluoro y el tiociano complejo, ¿ya? Va a ser igual a, ¿cuál sería el menos logaritmo de menos 14? Sería obviamente 14, ¿ya? Y ahora menos 5 valor pH, ¿ya? Que en el fondo este sería la X. Entonces, en una ecuación lineal, este sería el I igual a A menos B por X, donde X sería el valor pH, ¿ya? Que determina el valor de I, B sería la pendiente, ¿ya? Y A sería el coeficiente de posición o intercepto. ¿Ya? Así de fácil. Entonces voy a anotarlo acá y sería la incógnita, que sería la relación entre las dos concentraciones. A sería el coeficiente de posición, B sería la pendiente y X sería el valor pH. El valor pH. Bien, para calcular esto lo voy a hacer, en una serie de condiciones, ¿ya? Una serie de condiciones. ¿Cuál sería entonces el gráfico que yo debería obtener acá? ¿Ya? Entonces, el gráfico me dice que voy a tener un gráfico lineal de una pendiente negativa, donde en el eje X voy a tener el valor pH y en el eje Y voy a tener el menos logaritmo de la concentración del hierro ahí, dividido por el hierro a la forma de complejo de tiocianato. ¿Ok? Y esto me dice que tiene una pendiente negativa, así, que es lineal, ¿no es cierto? Entonces la pendiente de acá de esto va a ser igual a A, y A es igual a 14, ¿ya? No, perdón, B. La pendiente va a ser igual a B, que no es 14, y el coeficiente de posición acá, este coeficiente de posición que es A, es 14. Ok, entonces esa sería la ecuación lineal. Entonces vamos a resolver ahora, como está enunciado acá, ¿cuál es el valor pH cuando la concentración del complejo rojo, de tiocianato, de tierra 3 más, es 1.000.000 de veces el valor de la concentración de hierro, del pentafluoruro de hierro? O sea, cuando la solución es muy, muy roja. Voy a colocar acá. Disolución roja, ya que predomina el tiocianato de hierro. ¿Ya? Y como dijimos al principio, es de color intensamente rojo. Entonces, vamos a hacer que prevalezca, ¿ya? Es 1.000.000 de veces, eso sería 10 elevado a 6 veces la concentración. Por lo tanto, ya podemos deducir que la concentración de hierro a la forma de fluoruro dividido por la concentración a la forma de tiocianato, ¿ya? Es 10 elevado a menos 6. ¿Por qué? Porque la concentración del complejo de tiocianato es 1.000.000 de veces mayor. Por lo tanto, esto es 10 elevado a menos 6. ¿Bien? 10 elevado a menos 6. Y por lo tanto, al hacer los cálculos, ¿verdad? Al hacer los cálculos, va a decir una cosa más o menos de este estilo. Ahora voy a calcular el valor pH. Ahí está. El valor pH. Ok. ¿Dónde tengo la ecuación del valor pH? Acá. Ya, entonces la relación, el menos logaritmo de la concentración de hierro partido con el tiocianato es igual a 14 menos 5 pH. Lo que tengo que hacer ahora es despejar el valor de pH. ¿Ya? El valor de pH. ¿Ok? También puedo hacerlo así. O sacarlo de esta otra forma, trabajar con esta ecuación, ya con la ecuación sin menos logaritmo, como les parezca más
como les parezca más a ustedes. ¿Ya? Como les parezca más a ustedes. Entonces voy a trabajar con esta relación mejor, ¿ya? Y voy a calcular la concentración de protones de acuerdo a esta relación. Entonces, si es que no se me olvida, ¿ya? Si es que no se me olvida, la relación era la siguiente. Entonces sería 10 elevado a 14. 10 elevado a 14 es igual a la concentración de... Ups. Ahí está. Ahí está. Entonces tengo que 10 elevado a 14 va a ser igual a la concentración de este complejo dividido por el complejo de tiocianato. ¿Ya? Eso, así. Y esto va a estar multiplicado por la concentración de protones a la quinta. ¿Ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer es, como yo sé esta relación es 10 elevado a menos 6. 10 elevado a 6. Entonces la ecuación me quedaría 10 elevado a 14. 10 elevado a 14. Menos 14, perdón. 10 elevado a menos 14 es igual a 10 elevado a menos 6 por la concentración de protones elevado a 5. Por lo tanto, la concentración de protones sería raíz quinta, ¿ya? De 10 elevado a menos 14 por 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Entonces ustedes saben que cuando se multiplican exponentes lo que se hace es se multiplican exponentes y por lo tanto menos 6, 10 elevado a menos 6, sí, 10 elevado a menos 6. La concentración es 1.000.000 de veces es igual a 10 elevado a menos 6. Menos 6. ¿Sí? ¿Bien? Ah, ya. Correcto. Ya. Ok, esto es 10 elevado a menos 6. Está bien. Ya, entonces 10 elevado a menos 6. Ah, no, aquí está. Aquí está. Sería 10 elevado a menos 14 dividido ya por 10 elevado a menos 6. Ok, ahí está. Algo me parecía raro. Y esto es igual a, es como decir 10 elevado a menos 8, ¿no es cierto? Entonces sería raíz quinta de 10 elevado a menos 8. Y ahora si yo calculo eso, me da 0.251, ¿ya? Y cuando aplico el menos logaritmo de eso, el menos logaritmo o de 0.251, que es lo mismo que decir el P de la concentración de protones, que es igual a 0.251. Esto, el valor pH me queda 1,6. 1,6. ¿Qué quiere decir eso? Que a pH 1,6, ¿ya? A pH 1,6, en un pH bastante ácido, la concentración del tiocianato, o sea, el color rojo, es 1.000.000 de veces más alto que la concentración del fluoruro. Y ahora si hacemos esto inverso, ya calculamos cuando la concentración ahora del fluoruro es 1.000.000 de veces, 10 elevado a 6 veces mayor que el tiocianato, me queda mucho más fácil, lo voy a resolver inmediatamente. Me queda que la concentración del complejo de fluoruro dividido por la concentración del tiocianato es 10 elevado a 6, o 1.000.000 de veces. Y por lo tanto el complejo o la solución es totalmente incolora. ¿Ya? Porque va a prevalecer el complejo que es bastante incoloro. Entonces aplicamos la fórmula 10 elevado a menos 14 es igual a esta relación. La voy a escribir nuevamente para que no se me pierdan. Y dividido por la concentración del complejo de tiocianato. ¿Ya? Y esto va a ser igual por
la concentración de protones elevado a la quinta. ¿Ya? Y ahora sabemos que esta relación es ahora 10 elevado a 6. ¿Ya? Por lo tanto, la concentración de protones elevado a la quinta va a ser igual a 10 elevado a menos 14 y ahora por 10 elevado a 10 elevado a 6. 10 elevado a, esto es 1.000.000 de veces, pasa dividiendo. Dividiendo por 10 elevado a 6. ¿Ya? Ok, entonces la concentración de protones me quedaría la raíz quinta de 10 elevado a menos 14 por 10 elevado a menos 6, más fácil, ¿no es cierto? O raíz quinta de 10 elevado a menos 20. Y obviamente esos 4, ¿no es cierto? La concentración de protones, ya la concentración de protones acá es 10 elevado a menos 4. Y por lo tanto, está de más calcularlo, el pH va a ser igual a 4. pH 4. Por lo tanto, a pH 4, la concentración del complejo de fluoruro ya es 1.000.000 de veces mayor que la concentración del complejo de tiocianato a pH 4. Y ahí esto estaría incoloro. En cambio, si voy para acá, a pH 1,6, ya a pH 1,6, la concentración del complejo de fluoruro o incoloro es 1.000.000 de veces más pequeña que la coloración del complejo de tiocianato. Un millón de veces. Ok, y obviamente está de más decir que sería interesante, y por último con esto termino, les pido disculpas por este retraso, ¿cuál es el pH donde las concentraciones son iguales? ¿Ya? Entonces aquí anoto si la concentración de el hierro es igual a la concentración del complejo con tiocianato. Como si estuvieran ambos en perfecto equilibrio, ¿verdad? Y cuando sucede esto, ¿ya? Si coloco acá, quiere decir que la relación entre este complejo dividido por el complejo de tiocianato es igual a 1. Y por lo tanto la ecuación 10 elevado a menos 14 va a ser igual a 1 por la concentración de protones elevado a 5. ¿Por qué 1? Este 1 viene de acá, de la relación entre las concentraciones de los ambos complejos. Y por lo tanto, la concentración de protones va a ser igual a raíz quinta de 10 elevado a menos 14. 10 elevado a menos 14. Bien, y eso da 1,58 por 10 elevado a menos 3, y por lo tanto el valor pH o el menos logaritmo de ese valor es 2,8. ¿Listo? Ahí tenemos los 3 valores. Y con esos 3 valores podemos ejecutar el gráfico. ¿Ya? El gráfico que está por acá. Acá está el gráfico. Este gráfico. Entonces, en este gráfico, como tenemos esos valores ya calculados, ¿ya? Voy a colocar, por ejemplo, cuando la concentración de en el punto A, cuando el pH o el P de la concentración entre ambos ya es igual a más 6. Más 6. Ahí predomina el complejo. Más 6, la relación es 10 elevado a
Aquí va a predominar, este sería 6. Aquí vamos a colocar el 0, que es cuando son iguales. Y aquí vamos a colocar el menos 6. ¿Ya? Entonces, este valor acá, cuando la relación entre ambos es 10 elevado a menos 6, o sea, aquí prevalece el complejo de tiocianato, ¿ya? Y ese pH era, si es que mal no recuerdo, era 1,6. 1,6. A este pH, que es cuando ambos tienen la misma concentración, era 2,8 y 10 a la menos 6 cuando prevalece el complejo de flúor o fluoruro, esto sería igual a 4. 4, ahí está. Bien, ahí sería el gráfico, ¿no es cierto? Ahí unimos los puntos. Este sería el punto A, este sería el punto B y este sería el punto C perdón, este sería el punto C cuando calculamos cuando eran iguales y este de acá sería el punto B, ¿ya? Cuando prevalece el fluoruro, cuando la reacción es incolora. Ok, entonces a pH ácido lo que se sucede es que prevalece el complejo de tiocianato y a pH neutro, más neutro, a pH 4 prevalece el complejo incoloro o el complejo de fluoruro con hierro. Bien. Ok, ya siendo las 5:01 minutos, les pido disculpas por esto.